colegas que nos acompañan el día de hoy en la conferencia de prensa previo a lo que va a ser el encuentro eliminatorio entre la selección de Costa Rica y la selección de Jamaica. Nos acompaña el día de hoy don Luis Fernando Suárez, director técnico de la selección de Costa Rica. Le recordamos a los medios de comunicación, por favor, levantar la mano para hacer la pregunta virtual y con gusto les estaremos habilitando el micrófono. Nuevamente les recordamos una pregunta por medio de comunicación. Tenemos muchos colegas conectados y levantando la mano y evidentemente le queremos dar la oportunidad a todos. Iniciamos el día de hoy con Estefan Monge. Hola, muy buenos días, don Luis Fernando. Les saluda Estefan Monge de Repretel. De acuerdo a lo visto en el partido contra México, ¿tiene pensado cambiar al equipo, hacer alguna rotación de acuerdo a lo que pueda ofrecer la selección de Jamaica? Gracias. Buenos días a todos, un saludo muy especial. Hay que estar valorando todo, no solamente las circunstancias físicas en las cuales se está jugando, que son distintas en estas 3 fechas FIFA, sino también, lógicamente, contar con lo que pensamos que pueda presentar el equipo contrario. O sea que lo más probable es que sí haya algunas posibilidades de cambio por lo que usted dice, por la cuestión de estar mirando que todo el mundo esté al 100% físicamente y también porque estratégicamente hay algunas posibilidades distintas. Continuamos con Juan Ulloa. Buenos días, profesor. Juan Ulloa de Canal 7 les saluda. Profe, ¿qué manejo le va a dar a los jugadores quizás más veteranos de la selección que han tenido más minutos en los primeros 2 juegos eliminatorios, pero que por la situación física ya se puede resentir, pero que a nivel futbolístico lo han hecho bastante bien? Entonces, ¿qué manejo con ellos en específico? Profe, gracias. Creo que es la más fácil de hacer, porque son gente que por toda esa experiencia que usted muy bien dice, la situación era estas circunstancias que para ellos son nuevas. O sea que lo de ellos son conscientes de cuál es su responsabilidad dentro de lo que es el equipo en sí. Un equipo de fútbol, sobre todo cuando se habla de selección, es un estado mental. Y ese estado mental hay que mantenerlo fuerte. Creo que ahí es donde está la clave. Y el que haya vivido estas circunstancias de selección, el que haya vivido circunstancias de selección ganando o perdiendo, sabe cuáles son las situaciones que debe asumir para sacarlo mejor. O sea que me parece que en ese sentido tengo que buscar la manera de que haya muchísima más responsabilidad de esos jugadores de experiencia para poder sacar un resultado importante que nos dé una tranquilidad respecto a este partido próximo. Continuamos con Anthony Porras. Gracias, Gina. Don Luis Fernando, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Buenos días, Anthony Porras de Colombia. Le quería preguntar, quizás ahora le preguntaban por los experimentados. Yo le quiero preguntar más bien por los jóvenes. Por ejemplo, usted tiene muy buen criterio sobre Jewison Bennett. Ahí está en la selección, pero no ha tenido todavía participación. Le quiero preguntar si le ha parecido que todavía le hace falta un poquito más de rodaje, de ese ritmo de eliminatoria mundialista, o si siente que está listo, al igual que, por ejemplo, un muchacho como Kenneth Vargas, para estar en la eliminatoria y, por ejemplo, tener un partido de estos muchachos. Gracias, don Luis. Sí, por esa razón se llamaron. Si no, en este sentido no es de hacer pruebas. Lo que pasa es que, y en ese sentido yo creo que ustedes entienden, la mirada debe ser diferente. No es lo mismo que un partido hecho por Brian Ruiz, a veces bueno, a veces malo. Entonces uno ya como que tiene ciertos recuerdos de lo anterior. Y en los muchachos, pues lógicamente habrán esas situaciones de que es el inicio y eso, pues lógicamente habrá que tenerlo en cuenta siempre. Pero si están acá es porque tienen el carácter suficiente como para poder responder a una exigencia como de esta. O sea, no, a mí no, en ese sentido no pienso que haya una situación distinta, que si tienen su oportunidad de jugar,
es porque creo que tienen las calidades necesarias y el carácter necesario como para poder afrontar esta clase de compromisos. Continuamos con Martín Goldberg. Buenas, Luis Fernando. Muy buenas tardes. Martín Goldberg de Tigo Sport. Quería preguntarle cuánta responsabilidad ya siente que hay en el diseño de la selección, que a pesar de que son tan pocos partidos y que ha tratado de diseñar todo, ya la selección está en etapas definitorias, ¿no? Y ya hay un sentido de urgencia de ganar este miércoles. Pues la responsabilidad, pues lógicamente es toda de nosotros, y pues lógicamente en la cabeza que es mía, o sea que en ese sentido yo lo asumo como siempre lo he hecho. No tengo ninguna diferencia en otras elecciones que haya dirigido con más conocimiento o menos conocimiento. Creo que hay algo que en ese sentido siempre voy a decir, yo no voy a sacar, y lo dije desde hace muchísimo tiempo, una disculpa por el poco tiempo que estoy acá, una disculpa porque falta esto o aquello. Bueno, me parece que no. La labor mía es empezar a trabajar para solucionar eso está totalmente claro. Y solucionarlo desde el resultado, que es importante también tenerlo en cuenta. No propiamente, que bueno, es una situación lógica que se presenta en el fútbol, que si juegas bien, lo más normal es que de pronto en determinado momento que lleve eso como consecuencia que triunfes. En este sentido, a veces uno tiene que estar pensando que el resultado es primario. Es mucho más fácil conseguir resultados importantes jugando bien, pero también hay que ponerle otras. Bueno, un equipo de fútbol no es solamente jugar bien. Un equipo de fútbol también es carácter, un equipo de fútbol es convencimiento, un equipo de fútbol es meterse dentro de todas las situaciones que se dan adversas y saber asumirlas, saber que hoy, sobre todo hoy, hay muchas más críticas y muchas más duras, en las cuales el jugador tiene que asumir eso responsablemente y después responder a a un montón de exigencias, pero que son mucho más internas que externas. Creo que eso es lo más claro en esto, o sea que responsabilidades existen, necesito que también los jugadores sepan de qué manera pueden afrontar toda esta situación que se vive, que en determinado momento uno no lo quisiera vivir, pero que normalmente se vive, y sobre todo hoy en el fútbol, ¿no? Adelante, don Reinaldo Lewis. Buenos días, don Luis Fernando. A ver, el jueves yo le preguntaba a usted si el equipo estaba en el punto en el que usted quería para ver en cancha lo que usted quería. Después de jugar ante Panamá y jugar ante México, pensando en el juego de mañana, a mí me da la sensación de que el equipo está muy lejos de lo que usted nos ha dicho en las conferencias de prensa desde su llegada al país. Le reitero la pregunta, ahora que he tenido la oportunidad de ver al equipo en dos partidos en cancha, y quisiera saber si hay una contradicción entre el mensaje que usted nos ha dado sobre lo que quiere ver en cancha y lo que efectivamente está mostrando el equipo, sobre todo con el bajísimo nivel ofensivo que tiene. Bueno, son conceptos que hay que respetar. Yo, pues independientemente de, bueno, sacando de lado los resultados, y creo que en ese sentido, pues lógicamente tengo que aclararlo totalmente, que es lo más importante para mí, el resultado. Pero dentro de todo lo que se ve en este partido contra Panamá, donde nosotros tuvimos una buena labor defensiva solamente, y lo dije concretamente, nosotros en ataque no tuvimos mucho. Después, lo que mejoramos en el partido contra México fue que ya no tuvimos tanto la pelota en defensa, por ejemplo, sino que se tuvo mucho más dominio, sobre todo en el segundo tiempo contra los mexicanos. Y en determinado momento creo que, pues, incluso creo que fue una situación de posesión, que tampoco es lo más importante, casi igual, de 50-50 o 49-51, si se quiere. Y eso pues muestra una mejoría, al menos en la tenencia de la pelota. Después, y lo dije en el partido pasado, lo que falta es tener más profundidad, tener mucha más llegada en ese último cuarto de cancha. Bueno, espero que eso se mejore acá. O sea que creo que en 2 partidos hemos mejorado algo en la parte futbolística, pero que lógicamente hay que materializarlo en la cancha. Continuamos con Ricardo Cordero. Hola, don Luis Fernando, buenos días. Don Luis Fernando, hablaba usted y han hablado algunos ex seleccionados de mucho peso que saben lo que es portar la camiseta de la selección nacional, y justamente hace 2 preguntas atrás usted hablaba que a veces no todo es fútbol, carácter, convencimiento, exigencia, el sentir la camiseta de la selección nacional.
¿Usted está a gusto con estas características en la mayoría de los jugadores o usted es consciente o piensa que a algunos jugadores les han faltado algunas de estas cosas? Carácter, convencimiento, exigencia, que sienta la camiseta de la selección nacional más allá del fútbol. Gracias. Bueno, yo creo, y lo más sensato es decirle a los jugadores en este momento de la selección que, pues, lógicamente, que uno en determinado momento quisiera un poquitico más, es verdad. Y creo que tienen con qué hacerlo. Dentro de todas las situaciones, la visión que uno debe tener es bueno, soy reiterativo. Hay que tener un determinado compás de espera con algunos muchachos que son jóvenes, que hay veces eso ni siquiera los exjugadores la tienen. A veces me gustaría preguntarles a ellos también cuáles fueron sus situaciones cuando en determinado momento tuvieron esa primera vez que jugar con la selección. A veces es muy fácil, a mí me ha tocado hablar en medios sobre determinadas circunstancias en las cuales después de haberlo vivido o después ya después de estar en otro rol, es fácil criticar. Estar metido en esto no es tan fácil. Es cierto que hay que exigir más, pero también es cierto que uno, a los que tuvieron o vivieron esta clase de partidos, los que vivieron esta clase de experiencias, también un poco tengan un margen más positivo respecto a cuál sea el mensaje para darle a estos, sobre todo a los muchachos jóvenes. Eso es mi pensamiento, con todo el respeto que tengo profundamente y admiración por lo que mostraron, y que por esa razón hoy en determinado momento Costa Rica puede ser más criticado por lo que se recuerda anteriormente y que en este momento no se consigue. Pero me gustaría más que haya una opción de que la gente te ayude más y que no esté intentando, como se está dando ahora, solamente pensando en situaciones que se dieron antes y que ya en este momento ellos no pueden dar. Adelante, Hermes Solano. Gracias, buenos días, don Luis Fernando. Don Luis Fernando, el domingo después del partido contra México, Joel Campbell decía que él no estaba todavía para jugar 90 minutos. Usted pues habló de la posibilidad de tenerlo incluso desde el arranque, pero no sé cómo se ha manejado en estos últimos 2 días el caso de Joel, tomando en cuenta pues lo importante que ha sido para la selección en los últimos meses y también lo que se juega el equipo mañana contra Jamaica. Gracias. Yo espero contar con él 90 minutos, al menos iniciar. Lógicamente tendré que esperar cuál es su evolución. Estaba bastante bien, ha mejorado mucho, pero lógicamente esperaremos hasta el final. Pero si usted me pregunta qué es lo que quiero yo, es que juegue desde el inicio, porque me parece que él es un revulsivo importante, alguien que te marca diferencia. Continuamos con Adrián García. Saludos, don Luis Fernando. Adrián García para yacinquesada.com. Don Luis Fernando, yo quisiera preguntarle si realmente lo que usted ve en el campeonato nacional, el nivel, la intensidad, siente que eso está faltando y que no le está aportando lo que usted quiere en el fútbol nacional, por ejemplo, esa intensidad, la poca profundidad, que son cosas del campeonato nacional que repercuten directamente en la selección. Sería la más fácil, la salida mía, la más fácil sería culpar a la liga de lo que no se tiene. La pregunta sería básicamente, sobre todo en ese sentido, porque eso se vuelve como algo como muy del común y corriente, hablar de intensidad. Y a mí me gustaría preguntarle a usted, y espero que pueda responderme en este momento, quiero, Gina, que le dé para usted qué es intensidad. A ver si de pronto estamos de acuerdo en ese sentido. Por favor. Dame un segundo. Adelante, Adrián. Sí, don Fernando, me refiero a que uno ve partidos del campeonato nacional y uno siente que el ritmo está bien, pero cuando llegamos a la competencia internacional contra México, uno, por lo menos desde afuera, ¿verdad? Uno siente que no está alcanzando ese nivel, la parte física. Por eso le hago precisamente la pregunta. Por eso, pero para usted intensidad es parte física. Es uno de los elementos que juegan la parte física, por supuesto. ¿Verdad? Bueno, yo sí quisiera como hablar sobre eso, porque todo el mundo habla sobre intensidad y de pronto en determinado momento vamos a tener un montón de conceptos que son valederos, son ciertos, pero en los cuales
uno tiene que estar determinadamente defendiendo situaciones de fútbol, ¿sí? Porque intensidad sí se tiene que relacionar con la parte física. Y tienes que correr y mucho, y sobre todo en el fútbol hoy hay una situación donde se exige correr mucho más que antes. Antes se corrían, no sé, hace 20 años, el que más corría, un jugador que hacía un esfuerzo máximo era 7, 8 kilómetros. Hoy son 11, 12 kilómetros lo que se corre, entonces hay que correr más. Pero hay que saber correr también. No es solamente correr por correr, porque no se corre al fútbol, no se juega al fútbol. Entonces es una parte de lo que se llama intensidad. Después hay una intensidad táctica que también hay que tenerla en cuenta. Si ustedes bien lo saben hoy, por ejemplo, se habla mucho de las fases de juego. Antes se hablaba solamente de ataque y defensa y de pronto contraataques. Ahora ya hay diferentes fases, hay transiciones. De pronto la intensidad es tener la atención necesaria como para tomar las mejores decisiones de una fase a otra, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. O sea que se necesita intensidad táctica, pero la intensidad táctica es cuando yo tengo que acelerar o cuando tengo que desacelerar. Entonces hay veces también, en determinados momentos, la intensidad se refiere más a la atención, se refiere más a la toma de decisiones rápidas en determinado momento y no necesariamente que sea todo en velocidad. Y después está la otra intensidad, o básicamente otras intensidades, que es la intensidad de la parte emocional, donde uno en determinado momento también tiene que estar abocado a eso, que el jugador sepa qué clase de partido está jugando. Y eso me parece que, sobre todo mañana, hay que ser intenso, no en correr muchísimo más, hay que correr mucho. Hay que ser intenso en la parte táctica, pero también hay que ser intenso en la pasión que se tiene. Entonces, en eso uno tiene que estar pensando que hay muchas más cosas que solamente decir, no, que es que en el fútbol de Costa Rica se juegan sin intensidad. Creo que hay muchas más cosas en las cuales hay que valorar esto en la parte futbolística, y creo que hay los jugadores como para poderlo hacer. Luego, dentro de lo que usted me dice de la liga tiene en este momento una situación compleja. No puede tener sus entrenadores, no pueden entrenar porque juegan cada 3 días. Entonces eso para cada uno es un lío, es un problema, porque no hacen un proceso, solamente juegan, descansan, así más o menos como tipo selección. Y eso es un problema para la liga. Sé y soy consciente del problema que existe de la parte de la pandemia, y que por esa razón hoy hay que acelerar todo eso. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que la liga tuviese entre partido y partido siquiera 8 días para trabajar los técnicos. Eso de pronto va más en contra de lo que uno quiere. Después son exigencias individuales y los que uno busca estratégicamente con cada uno de los jugadores, pues tiene que ver algo con la liga, pero también tiene que ver con los que juegan por fuera, y después uno saberlos utilizar. Continuamos con Orlando Castellán. Adelante, don Orlando Castellán. Perdón, gracias. Buen día, profe Luis. Buen día para todos. Orlando Castellán, en Servicio Informativo de Deportes. Profe, mañana tienen un partido importante en casa, más allá que la tabla ahorita de posiciones va empezando este octagonal. Importante ustedes sumar de 3 mañana ante un Jamaica que viene de 2 derrotas, pero son de esos equipos que de repente pueden cambiarles el curso del partido. Ustedes, ¿cómo hacerle usted como técnico y mostrárselo a los muchachos que no tomen exceso de confianza ante un rival que puede complicarlos el día de mañana y poderse llevar un susto y no poder sumar en casa? Importantísimo sería usted para mentalizarlos en esa parte y poder sumar de 3 en casa y no despegarse de la parte de la tabla. Tiene usted toda la razón. Pero lo importante es que los jugadores ya saben eso. Creo que ya han enfrentado muchas veces a Jamaica y saben que de pronto hay veces los resultados no son, a veces son el reflejo de lo que en determinado momento se presenta en un partido. Los 2 partidos de Jamaica, uno mostraron, por ejemplo, el caso de visita contra México, fue un equipo muy ordenado, equipo que perdió al final. O sea que esas son las visiones que se debe tener, y creo que en ese sentido ya se les ha dicho, pero también un poco, y los jugadores saben qué clase de encuentro van a tener.
Pero de todos modos no se deja de lado eso, de que se comente esa situación. No es que hoy Jamaica tenga 0 puntos. No, creo que en ese sentido la visión tiene que ser totalmente diferente. Y hay que tener un respeto por todo lo que ellos tienen. Un equipo muy fuerte físicamente, pero que juega bien, un equipo que ofensivamente te puede complicar en los contraataques, un equipo muy rápido, potente, que tiene buena asociación por los costados, sobre todo por el lado izquierdo. Bueno, todas esas cosas ya los jugadores ya los mostramos y ya son conscientes de qué clase de dificultades pueden tener. Continuamos con Leo Sandy. ¿Qué tal, don Fernando? Buenos días, espero que se encuentre muy bien. Leo Sandí de Canal 8. Don Luis, quisiera hacer una pregunta porque usted ahora hablaba de que podían venir variantes, de hecho, para el partido de mañana. ¿Cómo jugar ese partido mañana sabiendo la necesidad, la urgencia de puntos que tenemos ante un equipo que igual está urgido, que ya usted nos acaba de decir sus cualidades de contragolpe? ¿Cómo jugarlo mañana? ¿Qué se le dice al jugador de cómo se tiene que jugar un partido de tanta urgencia como el de mañana? Gracias. A veces uno se mete mucho más en las formas que en el fondo. Yo creo que debe ser al revés. El compromiso de mañana tiene mucho más de fondo que de formas, porque uno se puede hacer un estudio y se puede hablar sobre sistemas, entonces, ¿qué se debería jugar con línea de 4? ¿Qué se podría jugar o se debería jugar a volver a la línea de 5? ¿Qué se tendría que hacer 4-3-3 o jugar con 2 puntas y que después hacer una situación en las cuales uno debe ser consciente de cómo atacan ellos y hablar sobre cómo uno debe defenderse, si tiene que hacer presión alta, después con la pelota, cómo se puede lograr para tener no solamente un dominio en la mitad de la cancha, sino también que haya desmarques de ruptura, que haya profundidad, que haya muchos goles, en fin, todo eso son la forma. Y eso es bien válido. Hay veces como que uno pone eso como lo más importante y no deja lo otro, que para mí es más importante, de primero. Lo primero, para mí, lo primario es el fondo. Y el fondo es uno tener el carácter suficiente para saber qué está jugando. Saber que en determinado momento puede haber, incluso existe, pues, muchísimas críticas y ante eso lo que uno tiene que hacer es saber responder ante esas críticas con un buen juego y con una buena propuesta de eso, de carácter, de ser consciente de que puede en determinado momento equivocarse, pero buscar otra vez la pelota, eso me parece que uno tener vergüenza, buscar la manera de que el grupo tenga esa responsabilidad por todo lo bueno y por todo lo malo que se haga. Creo que eso es más importante. Entonces, después sobre esa situación del fondo, ordenarlo. Ahí ya hablar de las formas, de cómo se puede hacer. Creo que ahí es donde tenemos que estar buscando. Nosotros tenemos que mostrar mañana lo que normalmente siempre ha mostrado Costa Rica. Si yo recuerdo haber dirigido algún equipo contra Costa Rica, siempre hablaba sobre eso. Siempre, pues lógicamente hablaba sobre el orden. Siempre hablaba sobre las características individuales de jugadores y de sus grandes potencialidades. Pero hablaba de un equipo que iba siempre adelante, de que no dejaba nada, que se entregaba totalmente, de que tenía y perdón la palabra, los huevos necesarios como para afrontar esos partidos y lo hacía sin una clase. Bueno, entonces es volver a eso, es encontrar eso, es encontrarlo independientemente de lo que haya alrededor, de que haya o una muy buena vibra, que ojalá se dé, o de pronto una muy mala crítica. Ahí es donde yo creo y asumo que los jugadores tienen que hacerlo de la manera más correcta. O sea que la palabra más castiza sería mostrar mucho más carácter y regresar a todo lo que normalmente ha hecho bien al fútbol de Costa Rica. Adelante, Freddy Gómez. Adelante, Freddy Gómez. Continuamos entonces con Sergio Alvarado.
Ahí estamos. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ok, profesor Sergio Alvarado de La Teja, ¿qué tal? Profesor, usted luego en los partidos ante Panamá y Jamaica había sido claro de que a la selección le falta profundidad, y usted dice, le falta profundidad. Evidentemente a veces, como dicen, de reconocerlo a que sea una realidad hay una diferencia grande. Entonces, profe, precisamente la pregunta es, ¿qué se está haciendo para casualmente cambiar esa profundidad? ¿Cómo se trabaja ese tipo de cosas desde su lado, desde su óptica, con poco tiempo para hacer? ¿Cómo se trabaja ese tipo de cosas? No sé si es poniendo dos delanteros, si es cambiando los extremos, ¿cómo se trabaja ese tipo de cosas para pasar de reconocerlo al hecho? Gracias. Con trabajo, básicamente, haciendo eso en el campo y buscando de alguna manera que haya más densidad de ataque. Porque eso, pues, aunque no haya mucho tiempo, hay que buscarlo. Bueno, entre ayer y hoy hicimos eso. O sea y el mensaje fue ese. El mensaje es un poco lo que les dije recién a ustedes. Si nosotros contra Panamá, en el momento que estábamos atacando la pelota, teníamos más el balón por los defensas y nuestro arquero, lo que mejoramos en el partido contra los mexicanos fue que ya no tuvimos la pelota entre los defensas, sino entre los volantes, y que nos faltaba era, bueno, ya más profundidad y más remates al arco y que tenemos que buscar. Bueno, empezamos con ese mensaje y después empezamos a trabajarlo, básicamente es eso. Sé que no es el tiempo necesario, que debería ser mucho más, pero yo no puedo decir, no, denme más tiempo, juguemos el viernes o juguemos el domingo, no lo puedo hacer. El partido es mañana y queda el mensaje y queda los 2 entrenamientos que tuvimos hasta hoy para ver si eso tiene el resultado necesario. Es el turno de Alejandro Monge. Hola, profesor. Buenos días. Mi pregunta sería la siguiente. Ahorita usted habla un poco del, si bien le interpreté, de los criterios de exfutbolistas que han emitido sus palabras, incluso diciendo palabras fuertes contra los jóvenes jugadores. Creo que de los más criticados, por nombrarle 2, son Jimmy Marín y Randall Leal. ¿Qué habló con ellos o cómo maneja usted esta situación cuando el entorno pues los apunta y pues les pide rendir cuentas? Bueno, y en su función de cabeza de grupo, ¿cómo los blinda o cómo les hace sentir que esas palabras del exterior no deben influirles en su rendimiento? Esa es la situación más complicada, sobre todo hoy. Yo creo que el jugador de fútbol debe saber, debe ser consciente de que, bueno, de que cuando no tienes una buena respuesta vas a tener un montón de críticas. Y ahí es donde uno forja el carácter y ahí es donde uno se da cuenta de qué están hechos cada uno de ellos. Hay jugadores que te pueden responder a esa clase de exigencias jugando mejor todavía o mostrándose mucho más. Y eso es mostrar carácter. Hay otros que no pueden. El fútbol, y sobre todo en el nivel de selección, es muy cruel. Lo que sí tenemos nosotros que hacer es buscar la manera de que eso no ocurra. No solamente es blindar a un jugador, es blindarnos nosotros. Es complicado, es difícil y al final creo que cuando uno tiene que volver sencillo esto, cuando se dio la previa, casi todo el mundo pedía jugadores jóvenes y se criticaba por qué no se llamaba a algunos jugadores jóvenes. Ahora, cuando llaman jugadores jóvenes y hay veces que en determinado momento no responden, la gente dice por qué razón llaman a los jugadores jóvenes. Y siempre va a haber una crítica, siempre va a haber alguien negativo. Bueno, al jugador joven, cualquiera de nosotros tiene que ser consciente de eso, de que no vamos a tener un 100% de gente de acuerdo con lo que nosotros hagamos, con lo que nosotros presentemos. Siempre va a haber un pero, siempre va a haber alguien negativo. Bueno, un poco eso es lo que hay que enseñarles, sobre todo a los muchachos jóvenes que apenas están mirando esto, de que en determinado momento solamente estaban recibiendo apuntes positivos respecto a estar en la selección. Bueno, que también sepan que de esto también se vive en el fútbol, de que también sepan de que esto es una parte del fútbol y que después lo sepan asumir. Se habla, y me parece que lo más importante, lo podemos hablar en la parte individual, pero hoy, y sobre todo hoy, yo creo que lo más importante es esa conciencia de equipo. Y para mí es lo que yo siempre he dicho, un equipo de fútbol es un estado mental que sea capaz de blindarse de una manera tal
que no lo ponga muy arriba el hablar muy bien de ellos, ni muy abajo el que hablen solamente cosas negativas de ellos. Eso es una situación que no solamente va en la parte individual, que lo hacemos, sino también en la parte colectiva. Continuamos con Daniel Chacón. ¿Qué tal, profesor? Mucho gusto saludarlo. Profe, existió una particularidad en el partido contra México, que es cuando entra Kendall, pareciera que se generaron las opciones más claras, ¿verdad? Por lo que genera Kendall, por esa estatura, por cómo se impone. Y créame que no es el primer técnico, ¿verdad? Que en circunstancias del partido dice, Kendall se va para arriba a buscar el resultado. ¿Ha contemplado cambiar alguno de los centrales para meter a Kendall y tener esa fortaleza allá arriba en ataque? O también en determinado momento de desesperación, buscar urgentemente el resultado. Usted dice también Kendall se va para arriba a buscar el gol. ¿Lo ha contemplado, profe? Pero sí quisiera aclarar algo, no es de ninguna manera una situación de desesperación. Es una opción y que en efecto generó algo diferente y eso es bueno. Sí, o sea que no es un acto de desesperación, de pronto es algo atípico, pero que en determinado momento se puede dar no con cualquier, por ejemplo, defensa central. Es tener a alguien que tenga la capacidad, como la tiene, por ejemplo, Kendall, de ser un muy buen atacante ofensivo. Entonces eso lo veo como una opción, pero que de ninguna manera es de desesperación. Es, pues sí, atípica, básicamente. Por el momento, yo estoy muy contento con los dos centrales, pero creo, y lo tengo claro, lo de Kendall, lo de Juan Pablo, cualquiera de los que estén de centrales me parece que pueden rendir sin ningún problema. Cerramos con Freddy Gómez. Gracias, don Luis Fernando. Buenos días. Freddy Gómez, de Noches Deportivas en Monumental y Deportes El Cazador en Radio Nacional. Usted ha mencionado algunos elementos que le preocupan, por ejemplo, carácter y vergüenza deportiva, que siento que usted analiza le falta a la selección, pero también ha hablado de estado emocional. ¿Usted cree que el estado emocional de la selección depende en algún momento de la presencia de algún jugador en el campo? Por ejemplo, Joel Campbell. Cuando ingresó Joel Campbell ante México, cambió un poco el estado emocional de la selección. ¿Es eso parte del análisis que usted ha hecho? Pero espero que, por favor, porque yo en esos sentidos ya estoy como curado en salud respecto a lo que uno dice y entonces mañana va a salir el título o ahorita donde Luis Fernando Suárez dice que la selección le falta carácter y le falta vergüenza y me parece que ese no es el título. Ahí sí quiero ser totalmente claro respecto a una situación que no la dije así, ¿sí? Dentro de todas las cuestiones dije que había formas de jugar y que eso era de pronto en determinado momento, cosas que no en determinado momento las pone como prioritarias y que también hay otra cosa que en determinado momento hay que poner, que siempre la han puesto, pero que hay veces como que uno se puede estar, no sé, pensando mucho en cómo lo hago y no en cómo lo termino, pero sí quiero ser claro respecto a esa situación. Ahora yo no quiero ver ningún título porque, bueno, o si quieres se lo aclaro de una vez, yo no estoy diciendo que al equipo le falta vergüenza o al equipo le falta carácter. Que hay que mostrarlo siempre y que este partido que viene, a él, de pronto eso es lo más primario respecto a situaciones de formas de jugar. Eso es lo que quiero yo decir, antes que cualquier cosa. Y lógicamente, ya después, respondiéndole, hay gente que te hace un cambio, un revulsivo importante. Bueno, Campbell lo hizo cuando entró, me parece que es un jugador importantísimo dentro de lo que es la selección, jugando de cualquier cosa, jugando de extremo, jugando de delantero, jugando hasta de marcador de punta, es un jugador muy importante para la selección. O en determinado momento, que también fue un efecto anímico, el caso de Kendall Watson. Eso me parece que es importante también tenerlo en cuenta. Finalizamos esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos los colegas que nos acompañaron el día de hoy.